Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición estar aquí desde casita impartiendo esta enseñanza que corresponde el día de hoy. Si tú no nos habías sintonizado antes, seas bienvenido. Hoy pues tenemos lo que es compañía de profetas, así que vamos a dar nuestra clase de hoy, pero antes poniéndonos en oración para que sea el Señor quien tome el control en esta preciosa noche y que sea dirigida por su Espíritu Santo todo lo que hablemos hoy, mi amado hermano. Así que acompáñame, busca tu velo, ten tu Biblia, tu bolígrafo y sobre todo un corazón dispuesto y que seamos guiados por el Espíritu, mi amado hermano. Padre Santo, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por esta preciosa noche, Señor. Gracias porque sabemos que tú no nos abandonas, Señor. Tú estás en todo momento con nosotros, Padre Santo, y es hermoso y eso nos da seguridad que te tenemos a ti, Señor. Gracias, papito lindo, por permitirnos tener la tecnología, Señor, para poder impartir tu enseñanza, Señor. Te pedimos auxilio, Señor, y que descienda, Señor, esa unción magistral, Señor, que me pueda dar a entender, Señor, todo lo que tú quieres, Padre Santo. Me pongo en tus manos, Señor, para ser esa vasija útil, Señor, en tus manos. Y te pido, Señor, que mis hermanos sean buenos receptores, Señor, ahí donde ellos están, Señor, y que llegue, Señor, ese conocimiento de tu palabra, Padre bendito. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Así que prepárate. Espero en el Señor que ya tengas todo listo en el nombre de Jesús y que el día de hoy pues estudiemos esa palabra tan hermosa del Señor. Hoy nos toca, como ves en pantalla, mi amado hermano, palabra de ciencia. Y nuestro versículo base aparece, mi amado hermano, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, en el cual vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Otro versículo base es 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, y dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Como podemos ver, mi amado hermano, en el versículo 4, pues ahí nos dice que hay diversidad de dones. El día de hoy pues vamos a platicar de dos, que es la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Pero como sabemos, porque hemos recibido en doctrina, que hay diversidad de esos dones, los cuales los vamos a estar viendo en el transcurso de las clases. Se miran tanto aquí en compañía de profetas como también lo podemos ver en doctrina, así que extiendo la invitación también para que los jueves, también puedas ver ahí la enseñanza y poder ahí sí que tener ese logos, pero no solo logos, sino también ese rema que se haga vida en nuestra vida. Amén. Así que, y en el 8, pues efectivamente aparece lo que es la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, que son los que vamos a ver en esta preciosa noche. Perdón, amado hermano, estoy un poquito afónica, así que tenme paciencia, por favor.
Muchas veces, mi amado hermano, ¿por qué te leo estos versículos? Porque hay contradicción. Muchas personas aún podríamos llamar cristianos evangélicos, muchas veces dudan de los dones que el Espíritu Santo imparte y muchas veces te van a preguntar, pero mire, ¿dónde aparece eso? Porque eso es lo bonito de ir aprendiendo, de que tenemos los versículos para cuando hay dudas, hay preguntas, tú te puedas acercar con confianza y decirles a esas personas, no entrando en conflictos ni en peleas, sino que ahí sí que ser guiados por el Espíritu y decirle, mire, pues yo creo en esto porque aparece en la Biblia y si tú vas a hablar de la palabra de ciencia, que es la que estamos viendo en este momento, decir, bueno, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, ahí es donde la palabra lo dice. Y cuando nosotros vamos, mi amado hermano, al estudio de ahí donde dice palabra de ciencia, la palabra de ciencia aparece en el griego con el número 1108 en la Strong y significa gnosis. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir conocer, conocimiento, sabiamente, ciencia. Pero también eso de gnosis está también compuesto por la G1097, como lo puedes ver tú en tu pantalla, y esta es la palabra ginosco, que significa conocer, saber absolutamente, reconocer, sentir, entender, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocimiento. Es importante y es hermoso que tengamos claro, mi amado hermano, que el Espíritu Santo obra, y si tú lees en 1 Corintios capítulo 12 puedes ver la diversidad de dones que el Espíritu da. Y también a través de la palabra podemos ver que Él da como Él quiere. Pero también nos dice en otra palabra que nosotros debemos de desearlo, mi amado hermano. Y ahí sí que anhelarlo para recibir esos regalos de parte del Espíritu Santo. Amén. Todo esto, mi amado hermano, acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Nos dice en la versión de la Reina Valera 60, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo esto se va a terminar, mi amado hermano. Muchos usan este versículo para decir que ya no existen estos dones, pero ahí sí que hasta que el Señor venga van a ver esos dones, mi amado hermano, porque son para edificación de la iglesia, para edificar al pueblo del Señor. Entonces, es importante desear los dones, anhelarlos, pero más importante, mi amado hermano, es como dice ahí, el amor nunca dejará de ser. Así que cuando tú eres una vasija útil en las manos de Dios y se manifiesten esos dones preciosos del Espíritu Santo, siempre los tengamos que manejar con el amor del Señor. Siempre, mi amado hermano, si tú vas a dar una profecía, si tú vas a tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, nunca podemos ir y lastimar y golpear a un hermano a través de un don, sino al contrario, que el amor del Señor sea manifestado a través de ellos, porque ahí sí que nosotros somos vasijas útiles para edificación del pueblo del Señor. Amén.
Hay ejemplos que podemos ver en la palabra del Señor en la Biblia para ir comprendiendo más despacio, si tú quieres, qué es la palabra de ciencia. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Yo creo que todos ya saben de qué estamos hablando aquí, y está hablando de Zafira y de su esposo, mi amado hermano. Pero si gusta, vamos a seguir leyendo. En el versículo 9 dice: y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Aquí vemos cómo Ananías y Zafira se ponen de acuerdo para poder engañar al siervo, al apóstol Pedro, diciéndole de que habían vendido una propiedad a tal precio, y lo que hacen es engañar y ponerse de acuerdo para mentirle. Pero como vemos en el versículo 4, le dice el apóstol Pedro: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí vemos cómo le viene al apóstol Pedro esa palabra de ciencia, donde él tiene ese conocimiento de lo que está sucediendo ahí a través del Espíritu Santo. Y en el versículo 9 también le dice a Zafira: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Podemos ver cómo el Espíritu Santo le revela al siervo de Dios lo que está sucediendo. Así que no podemos mentir, mi amado hermano. No podemos mentir ahí sí que a un siervo del Señor, llámese pastor, llámese maestro, apóstol, evangelista. Ellos tienen eso, lo que es la palabra de ciencia, mi amado hermano. Es tan importante que cuando tú te ministras, y siempre lo decimos cuando oramos, tal vez se ministran a un hombre que tú ves con de carne y hueso, una persona humana, pero realmente el que está ahí a través de la administración es el Espíritu Santo. Y ahí sí que, como le dijo el apóstol Pedro: no me has mentido a mí, sino que le has mentido a Dios. Entonces es importante, mi amado hermano, que nosotros tengamos en cuenta siempre hablar con la verdad, y eso saliéndonos un poquito del tema, ¿verdad? Para que tú conozcas realmente lo delicado que es, porque a veces decimos: ¿para qué le voy a contar yo? Le voy a decir otra cosa. Y no eres sincero, pero tú no sabes en qué momento ese don se manifiesta a través del siervo de Dios, y no sea que venga ahí sí que condenación para tu vida. Amén. Sigamos leyendo, mi amado hermano. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 17, dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Vemos cómo está la historia de la samaritana, mi amado hermano. Y cuando está ahí en la, ¿cómo se llama? En la fuente, todos sabemos cuando llega, o en el pozo, perdón, llega el Señor Jesús y llega hasta ahí, ¿verdad? Y el Señor le pide agua.
Y ya tú conoces la historia. Nosotros aquí por motivos de tiempo no entramos tanto a leer todos los versículos, pero tú despacito en tu casa puedes hacerlo, mi amado hermano. Y entonces el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido. Ahí vemos cómo la palabra de ciencia viene a nuestro Señor Jesucristo, porque en todas las cosas, mi amado hermano, nuestro ejemplo, al que debemos, él tenía los dones, él tenía los frutos, él tenía los 5 ministerios, él es el ejemplo para que nosotros le sigamos. Y aquí vemos manifestada la palabra de ciencia en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo Juan capítulo 4, versículos 18 y 19, y dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y vemos cómo la palabra de ciencia en este capítulo de la palabra se manifiesta. Aquí vemos donde sigue manifestándose la palabra de ciencia al ser revelado aquel secreto que tenía esta samaritana. Y vemos también, podemos hablar, mi amado hermano, que la palabra de ciencia es cuando se revela algo del presente o del pasado. No nos confundamos con lo que es profecía. Profecía es los acontecimientos futuros, pero cuando hablamos del presente o del pasado es la palabra de ciencia la que se está manifestando. Y vemos también cómo esa palabra de ciencia se le reveló a la samaritana, donde dice, me parece que tú eres profeta. Nadie le había indicado a esta mujer que nuestro Señor Jesucristo era profeta. Por eso te digo que el ejemplo en todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Y a ella se le revela que Él es un profeta. Entonces, espero en el Señor que tú me captes, mi amado hermano, lo que te quiero dar a entender. Pero ahí sí que la palabra habla por sí misma. Ella habla sola, mi amado hermano, y a través de estos ejemplos tú puedes ir comprendiendo en sí lo que es la palabra de ciencia o gnosis que hablábamos al principio. Recordemos que ciencia es un conocimiento de la verdad espiritual. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo de recibir una revelación no natural sobre una cosa o sobre una persona o un evento de los asuntos presentes o pasados de una persona o congregación. El propósito de esto, mi amado hermano, es traer libertad y restauración a una persona. Amén. Vamos a seguir viendo otro ejemplo, mi amado hermano, y esto lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 20. Y dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Aquí nos habla, amado hermano, cuando a Saúl se le pierden las asnas que le había dado su padre, y viene Samuel y le dice precisamente esas palabras, ¿verdad? De las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Aquí vemos la palabra de ciencia que le está dando Samuel a Saúl, mi amado hermano, así que ahí vemos que por el Espíritu Santo se le da esa revelación, se le da ese conocimiento.
Podemos ver también otro ejemplo en Juan capítulo 1, versículo 47, y es cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. En el versículo 48 dice: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor lo vio ahí sí que a Natanael desde antes, mi amado hermano. Viene ahí sí esa revelación, podríamos decir que puede ser una visión. La que tiene el Señor es la palabra de ciencia, donde le da a conocer a Natanael que él ya lo había visto. Y en el versículo 49 y 50 dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Aquí vemos cómo nuevamente la palabra de ciencia se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo, y no solo en Él, sino que también en Natanael, cuando se le revela que nuestro Señor es el Hijo de Dios, donde se le revela que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi amado hermano. Creo que todavía podemos ver ejemplos a través de la palabra, y por eso te digo, es importante que tú anotes en tu cuaderno y que vayas estudiándolos despacio en casita y puedas ver cómo la palabra habla por sí sola, amado hermano. Hay muchos, como te repito, no creen en los dones del Espíritu Santo, no creen aún en el Espíritu Santo, y entonces ¿dónde dejaríamos estos versículos, mi amado hermano? Si ahí es donde la palabra nos demuestra que existe todo esto. Y en Mateo capítulo 12, versículo 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Aquí es cuando el Señor liberó al ciego y mudo, y vienen ahí sí que los maestros, los estudiosos, y vienen ellos y empiezan ahí sí que a decir que el Señor por Belcebú libera a este ciego y mudo. Y entonces el Señor dice estas palabras porque se le revela al Señor. El Señor conoce los pensamientos de estas personas, mi amado hermano. Y esto sucede y es bonito porque lo llevamos a la práctica, mi amado hermano. Muchas veces, a veces solo decimos, es que yo sé lo que está pensando tal persona, o aquello que cuando a veces te saludan falsamente y tú en tu interior sabes que esta persona está pensando diferente. Eso es la palabra de ciencia, mi amado hermano. Saber los pensamientos de alguien, así como vimos el ejemplo de Zafira queriendo engañar al apóstol Pedro. También vimos claro cuando se le pierden las asnas a Saúl y viene Samuel y le dice lo que él está buscando, y eso es la palabra de ciencia, esa revelación, el saber, el conocer los pensamientos que hay de alguien,
no inventados o porque por ahí sin que nadie supiera, a mí me contó a alguien más y decirle a alguien, es que yo sé lo que te pasó en tal situación. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos engañadores, mi amado hermano. Hay muchos que usan esto falsamente, pero ahí sí que Dios nos libre de eso. No debemos de engañar a ninguna persona, no debemos de llevarnos ahí sí que por decir, es que el Señor me usa y yo tengo estos dones y lo que queremos es engañar a las personas. Esto es muy delicado, mi amado hermano, así que en el nombre de Jesús te digo, ten cuidado porque pueda que alguien venga a ti y te quiera engañar. Entonces debemos de pedirle al Señor ese conocimiento, esa palabra de ciencia a nuestra vida. Lo que sí, también, por eso es importante el amor, porque cuando se tiene esa palabra de ciencia, perdón, mi amado hermano, esa palabra de ciencia, pueda que tú al conocer los pensamientos de alguien pueda dolerte, pueda lastimarte si tú tienes este don. Entonces pedirle al Señor ese amor y ahí sí que el amor del Señor para que no venga a entrar amargura en tu corazón, sino que al contrario, tener misericordia de la persona que tal vez quiere engañar. Sigamos, mi amado hermano, con otro ejemplo en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 22, dice la palabra del Señor. Entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Eso es cuando, también mi amado hermano, cuando viene un grupo de personas y quiere entrar donde nuestro Señor Jesucristo está, donde Jesús está, pero es tanta la multitud que no pueden abrirse paso, que deciden poner el paralítico, pasarlo por la parte de arriba, y vienen los fariseos y dicen, bueno, ¿y este qué se cree? Que puede perdonar los pecados, ¿verdad? Y empiezan a murmurar entre ellos, y entonces viene el Señor y dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué pensáis en vuestros corazones? Y por eso te digo, muchas veces cuando tú tienes ese don de palabra de ciencia, tú conoces los pensamientos de alguien. No puedes ser engañado, sino que el Espíritu Santo te muestra en ese momento. Por eso es tan importante que nosotros tengamos amor y pedirle al Señor que nunca entre amargura en nuestros corazones, mi amado hermano. Acompáñame al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 12, y dice, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué hermoso, mi amado hermano. Aquí pues el Señor le responde a Salomón cuando pues él edifica el templo del Señor y le dice, te voy a dar esto, te voy a dar sabiduría y ciencia. Son palabras, son dones que muchas veces tienen que ir amarrados, mi amado hermano. Pero como te digo, ahorita estamos viendo la palabra de ciencia. Para hacer un repaso, recuérdate que hablamos que ciencia es el conocimiento de la verdad espiritual. Es cuando se nos revela, es la habilidad dada por el Espíritu y nos revela aquellos hechos del presente o del pasado de algo, de alguien,
ya sea una congregación, pero para traer esa libertad, para traer esa restauración de algo. Es hermoso, mi amado hermano. También se puede decir que la palabra de ciencia se puede usar, y esto es algo así delicadito, porque cuando, por ejemplo, hay también el don de hacer milagros, y entonces se manifiesta, viene el Espíritu Santo en misericordia, y viene una persona que se mueve en el don de hacer milagros o de sanidades, por decirte algo, y viene y dice, y el Espíritu Santo decide sanar. Entonces viene la persona y muchas veces solo quiere dar sanidad, pero no tiene la palabra de ciencia, no se le ha revelado quién quiere sanar el Espíritu Santo, porque es mentira si decimos, es que hoy viene sanidad, en este momento se va a derramar sanidad y todos se van a sanar. Qué hermoso sería, mi amado hermano, pero no es así. Entonces viene la palabra de ciencia y revela entre todas las personas que están dónde se va a manifestar ese don de sanidades, ese don de milagros. Así que es un don muy importante que todos deberíamos de pedir al Señor para hacer uso de los demás dones. Amén. Espero en el Señor que te quede claro. Ya vimos ejemplos, vimos en Hechos capítulo 5 la historia de Ananías y Zafira, cómo quieren engañar al siervo del Señor, llámese ahora pastor, llámese profeta, como te decía. Ahí pueden entrar los 5 ministerios. Vimos también cómo el Señor le revela a la samaritana que pues ella en sí no tiene marido, porque nunca se ha casado con el que vive, ni siquiera su marido, porque no se ha casado, y encima ha vivido con otros 5 hombres anteriormente. Entonces vemos cómo es hermosa la palabra de ciencia, mi amado hermano. Lo vimos en Primera de Samuel, donde ahí sí que Saúl había perdido las asnas. Creo que hay ejemplos suficientes para que comprendamos lo que es la palabra de ciencia, mi amado hermano. También te invito que si tienes preguntas, pues las hagas, y si podemos te las respondemos al finalizar las clases, o no sé si alguien tiene... No hay. Bueno. Si no, despuesito también puedes hacer tus preguntas, amado hermano. Y como te decía, hoy estamos viendo palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Amén. Así que podemos decir que puedes tomar como versículo base los dos, porque aparecen juntos. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. En el versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lengua. Y en el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Así que vemos cómo la palabra habla, amado hermano, de que existen los dones del Espíritu Santo. Aquí podemos ver algunos, no están todos, pero quiero decirte que, por ejemplo, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, que son las que estamos viendo hoy, y entre ellos también entra el discernimiento de espíritus,
son dones de revelación. Esos 3 dones están catalogados como dones de revelación, mi amado hermano. Y cuando hablamos de sabiduría, mi amado hermano, tenemos que hablar de logos. Y logos es la palabra que dice que es expresión del pensamiento, es un razonamiento, es doctrina, es evangelio, es experiencia divina. Amén. Quiero que guardes esto en tu corazón y lo dejemos ahí apartadito, que no te olvides de él, porque vamos a amarrarlo con otra palabra que es la que sí estamos viendo hoy, y es la palabra sabiduría. Sabiduría, mi amado hermano, viene del griego 4678, que significa Sofía. Esto significa sabiduría, dice, más elevada o más baja, mundana o espiritual. Pero quiero que esto es la palabra que se te quede. Dice, Sofía es sabiamente, sabio, prudente, sensato, cuerdo. Esto se deriva también de la G4680, mi amado hermano. Y también denota habilidad práctica. Eso es, mi amado hermano, la sabiduría. Y podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, mi amado hermano. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Entonces, regresemos, mi amado hermano, a lo que te dije. Primero hablamos de logos. Logos es el conocimiento, es la expresión del pensamiento, es el razonamiento, dice, es la doctrina, es el evangelio, es un conocimiento, por decírtelo así, teórico. Es lo que yo conozco de algo, y hablábamos antes de comenzar la clase, pidiéndole al Señor en qué forma te podríamos explicar. Entonces decía, quedamos claros de que el logo es el conocimiento, mi amado hermano. Cuando yo estudio algo, pues tengo ese conocimiento. Y Sofía es la sabiduría, denota la habilidad práctica. Y conforme lo que leímos en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 6 al 8, vemos claramente, y el ejemplo que te quiero poner es, por ejemplo, en la antigüedad el pueblo de Israel conocía las leyes del Señor, sabía las 600 algo de leyes que habían, y tenían conocimiento, tenían ese logo, sabían, pero no tenían sabiduría. No tenían sabiduría porque ellos no reconocieron, aún conociendo la palabra, no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo, no tuvieron la palabra de sabiduría, no vino a ellos. Y por eso quiero que mejor volvamos a leer Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6, y ahí la palabra es clara.
Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahí está la palabra, mi amado hermano, hablando. También otro ejemplo que te podría dar, y por ejemplo, tú ves esta computadora. Pongamos que esto es el logo, es lo que sé. Digamos, el aparato es el logo, pero si yo no sé usarla, si yo no tengo esa palabra de sabiduría, no me sirve. No sé si me estoy dando a conocer, a entender, mi amado hermano. Vamos a ver algunos versículos más en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29, dice la palabra: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En el versículo 31 dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Estos ya son ejemplos, mi amado hermano, de lo que es la palabra de sabiduría. Vemos cómo generalmente, lo vamos a ver a través de los ejemplos, cómo se manifiesta. Tal vez antes de una palabra de sabiduría está una profecía, y podamos también identificar las dos, mi amado hermano. Aquí habla, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es una profecía, mi amado hermano, y vemos en Hechos 20:31, dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí vemos la palabra de profecía, mi amado hermano, perdón, la palabra de sabiduría, y vemos cómo de primero hay profecía y después la palabra de sabiduría. Otro ejemplo vemos en Jonás capítulo 3, versículos del 4 y 5, y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso es una profecía, y aquí en color verde, como tú ves en pantalla, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vemos cómo vino esa palabra de sabiduría a ellos, ese conocimiento de ellos para ser, ahí sí que ser obedientes al Señor. Otro ejemplo lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32, y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte,
y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es la sabiduría, palabra de sabiduría, dándole ese consejo, por decirlo así, a lo que es al apóstol Pedro, mi amado hermano. Otro ejemplo es Job capítulo 12, versículo 13. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Amén. Así que vemos cómo el Señor nos da esa sabiduría, amado hermano, al que Él, ahí sí que dice que el Espíritu da conforme Él quiere, pero también leemos en otra parte de la Biblia que a los que lo anhelan, a los que lo desean, pues Él también les da. Creo que esos son los ejemplos de palabra de sabiduría, mi amado hermano. Espero que el Señor te dé ese entendimiento, la verdad que la sabiduría del Señor viene porque ¿de qué sirve, mi amado hermano, tener tanto conocimiento? Hay personas que se saben la palabra, mi amado hermano, de memoria, te pueden recitar versículos, capítulos enteros, pero eso solamente es un logo, mi amado hermano. Pero lo que el Señor quiere realmente es que tengamos esa Sofía, esa palabra de sabiduría, ese conocimiento, ese entendimiento, mi amado hermano. Eso que ese conocimiento se pueda llevar a la práctica y no solo nos quedemos como cabezones, sino que realmente vivamos esa sabiduría. Es hermoso, mi amado hermano, que el Espíritu Santo se manifieste de muchas formas a través de los dones. Así que esa fue nuestra enseñanza en esta preciosa noche. Espero en el nombre de Jesús que todo esté claro. Como te digo, si tú sintonizaste ya tarde esta enseñanza, hablamos de lo que es la palabra de ciencia y que es una gnosis, que es un conocimiento, una revelación del Espíritu Santo para saber lo que está oculto, ya sea el presente o el pasado de alguien. Es conocer los pensamientos, es conocer sucesos de algo, y no para señalar, no para humillar, no para ofender a alguien, sino al contrario, para traer esa liberación, esa restauración en las personas, mi amado hermano. Y pues la sabiduría, qué hermoso, porque de lo que estamos aprendiendo, que no solamente se quede ahí sí que en un logo, sino que la palabra de sabiduría te indique a través del Espíritu Santo en qué momento debes hacer uso de ella. Vimos que esta sabiduría es de Dios, no es una sabiduría humana, no es porque ya tenga yo tantos años de edad y que por eso he venido y he aprendido sabiduría humana. No, esta sabiduría que hablamos, mi amado hermano, viene de Dios, y ahí sí que primeramente viene el temor de Dios para nosotros tener esa sabiduría del Señor. Esa es en resumen, mi amado hermano, lo que vimos hoy. Espero que a través de tus notas, de los ejemplos que vimos de la palabra, pues tú los estudies, que
ahí sí que es necesario también tener ese logo, mi amado hermano, porque todo lo que son los dones, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, ninguno va a contradecir lo que dice la palabra. Tenemos que también tener ese logo, saber la palabra de Dios, estudiarla, y si hay dudas, pues escríbenos, y guiados por el Espíritu y a través de la palabra, pues aclarar las dudas que tú tienes en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar, mi amado hermano, para terminar este tiempo, y ha sido de mucha bendición, mi amado hermano. Padre Santo, Padre bendito, gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tenemos ese logo, Padre Santo, pero te suplicamos, Señor, que venga, Señor, esa sabiduría, Señor, para poder practicarla, Señor. Que no solamente seamos de esas personas, Señor, que saben mucho, pero que no la ponen por práctica, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, Padre Santo, y mira el corazón de mis hermanos, Señor. Tú conoces el deseo de ellos. Sé, Señor, que tú das como tú quieres, Padre Santo, pero te suplicamos que esos dones se manifiesten en tus hijos, Padre bendito. Te lo rogamos, Padre Santo. También, Señor, te suplico, Señor, que en este tiempo que estamos pasando, Señor, de esta cuarentena, Señor, donde ese virus anda fastidiando, Señor, te suplico que seas tú, Señor, cubriendo, Señor, a tus hijos, Padre Santo, que esa sangre preciosa tuya, Señor, los guarde, los cubra, Padre Santo. Sabemos que somos tus hijos, Señor. Sabemos que tú nos amas, Padre Santo. Sé, Señor, que tú estás pendiente de cada uno, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú has guardado a tu iglesia, Señor. Y yo te agradezco, Padre bendito, porque tu amor se manifiesta, Señor. Solo te suplico, Señor, que tengas misericordia, Señor, y que este tiempo se acabe, Padre Santo. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Guarda, Señor, a mis hermanos, Señor, a los hijos, Señor, espirituales que nos has dado, Padre Santo. Te lo ruego, papito lindo. Y sabemos, Señor, que vamos a estar nuevamente, Señor, reunidos, Padre Santo. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.